Y muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a apagar la cámara para concentrarme en la presentación y iniciar con esta, ¿verdad? Como ya lo comentaron, bueno, la presentación principalmente está enfocada a un nuevo tipo de herramientas denominadas transporte óptimo y aunque existen aplicaciones en diversas áreas de la ciencia, particularmente en procesamiento de señales. De hecho, inicialmente nosotros las empezamos a aplicar para procesamiento de voz. En estos últimos años hemos retomado un poquito el espíritu de este tipo de herramientas que principalmente se estuvieron utilizando para procesamiento de imágenes y voy a presentar pues algunos resultados de los estudiantes. De hecho, bueno, déjenme, pongo quito la cámara. Ahí está. Entonces, bueno, el índice de la presentación es el siguiente. Entonces, primero vamos a introducirnos a lo que son estas herramientas denominadas transporte óptimo. Comentamos sobre los tipos de transporte óptimo y ya una vez presentada la herramienta de transporte óptimo y algunas de sus formalidades, eh, hablamos un poquito sobre la adaptación de dominio, a qué se refiere y cómo se utiliza cuando estamos hablando de modelos generativos, principalmente en lo que se refiere a redes neuronales generativas o adversarias. Y terminamos hablando sobre aplicaciones en procesamiento digital de imágenes en un trabajo en curso que se está desarrollando por dos tesistas de maestría, Gloria Castañeda y Jesús Eduardo Salas, para que veamos cómo pues este tipo de herramientas pues se puede utilizar en esta subárea del procesamiento de señales como lo es el procesamiento de imágenes. Entonces comenzamos pues con la introducción al transporte óptimo. Normalmente yo comencé a introducirme a este tipo de herramientas, pues tratando de solucionar algunos problemas o viendo cómo se lleva a cabo la solución de algunos problemas que se pueden plasmar en términos de ecuaciones diferenciales parciales y particularmente empecé a ver el trabajo de Lev Landau desde el punto de vista de la física y también me encontré por ahí algún trabajo sobre un matemático francés que se llama Cédric Villani, pues que trabajó en el reposicionamiento, la repostulación del transporte óptimo desde el punto de vista continuo y más tarde pues me encontré con que se empezaron a desarrollar trabajos en términos de la discretización de este planteamiento de Cédric Villani con trabajos principalmente de Gabriel Peiré y posteriormente en colaboración con Marco Cuturi, de cómo trasladar o cómo tratar el transporte óptimo desde el punto de vista discreto. Aquí, bueno, voy a platicar un poquito más o menos cómo se plantea, pues, desde el punto de vista continuo y luego después desde el punto de vista discreto, que es como ya nosotros lo podemos utilizar para procesamiento digital de señales y particularmente el procesamiento digital de imágenes. Entonces, bueno, el trabajo de Lev Landau, bueno, él es un investigador premio Nobel de Física de 1962, que principalmente en el cual se fundamenta la resolución bueno, de ecuaciones diferenciales, particularmente el tipo de ecuaciones diferenciales que él plantea para poder modelar el efecto de amortiguamiento de Landau. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo empecé a buscar información y me fui topando con el trabajo de Cedric Villani, donde él, recibe la medalla Fields en 2010
y principalmente esta medalla él la obtiene con sus trabajos donde él demuestra cómo resolver ecuaciones diferenciales propuestas de Landau desde el punto de vista no lineal, ecuaciones diferenciales parciales, y también trabajó en la convergencia de la ecuación de equilibrio de Boltzmann, que tiene mucho que ver pues con la solución de ecuaciones diferenciales parciales, donde el principal postulado es pensar que se puede dar una solución en un marco probabilista, y básicamente a partir de aquí es donde surge pues ya la herramienta de transporte óptimo, donde vamos a ver que existen algunas condiciones para que pueda existir la solución de ecuaciones diferenciales parciales, inclusive no lineales, ¿verdad? Entonces, les comentaba hace un momento, pues a partir de este precedente que sienta Cedric Villani del transporte óptimo. Posteriormente, entre los años 2010 y hasta hoy en nuestros días, pues mucha gente trata de discretizar el problema. Aquí yo les presento algunos de los artículos que empecé a leer a propósito del trabajo de Cedric Villani, donde, como les decía, bueno, él empieza a llamar o a redefinir el transporte óptimo, inicialmente propuesto por Monge, en años anteriores, como ahorita lo vamos a comenzar a describir. Me gustaría, antes de comenzar a describir qué es el transporte óptimo, también hablar sobre ya la parte de la discretización del transporte óptimo, ya a partir de los trabajos de Gabriel Peiré y algunos de sus colaboradores, en donde, como lo muestro en esta transparencia, todavía él, bueno, oye, este año y los años anteriores, pues también él también en coloquios, en seminarios, ha tratado de hablar del transporte óptimo, sobre todo aplicado para Machine Learning, ¿verdad? Entonces, también es un investigante, este, la medalla de plata por parte del CNRS en el 2021. Entonces, gracias pues a todo este trabajo en teoría de transporte que él ha retomado del trabajo de Cedric Villani desde el punto de vista este, análogo, y planteándolo desde el punto de vista discreto, que es ya como nosotros lo utilizamos en procesamiento digital de señales. Y aquí están algunos de los trabajos también con los que yo me he topado de Gabriel Peiré y Marco Cuturi, que han hecho una buena pareja en conjunto con, obviamente, otros investigadores para desarrollar todo esto que se denomina transporte óptimo computacional, o al que ellos también le denominan así, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algunos textos como estos que les estoy presentando, donde podemos partir justamente desde el punto de vista de la propuesta matemática de Cedric Villani. Por ejemplo, este libro que está aquí en amarillo, este es un libro bastante interesante donde se sientan muchas formalidades que voy a presentar justamente a lo largo de este seminario, que retomo de un seminario que me encontré de Cédric Villani, que estaba en francés. Traté yo de adaptarlo un poquito al español, presentar un poquito las ideas del transporte óptimo desde el punto de vista análogo o analógico, y luego después tratar de seguir la misma forma de la presentación del transporte óptimo, pero ya desde el punto de vista discreto, que también viene descrito en este libro que está aquí en púrpura, que es un libro que sacaron en 2019, 2020, Gabriel Peire y Marco Cuturi. De hecho lo publicó la IEEE. Y también existe por ahí, me topé con otro libro de texto que me pareció también bastante interesante, como este que está aquí en azul, de Alessio Figali y Federico Glaudo, donde, bueno, también intentan hacer de manera, yo creo también bastante bien, bastante teórica, del transporte óptimo,
y distancias de Wasserstein y flujos de gradientes. Entonces, bueno, comencemos pues con tratar de responder la pregunta de qué es el transporte óptimo. El transporte óptimo es un tema multiforme donde utilizamos algunos conocimientos de las matemáticas como el análisis funcional, las probabilidades, la geometría, el análisis topológico, entre algunas de las subdisciplinas de las matemáticas, en donde Cedric Villani descubrió el tema trabajando en física estadística y se trata de un tema ya algo antiguo, de tal manera que el primer científico en descubrirlo y abordarlo fue Gaspar Monge en 1781. ¿Cuál era el problema que postulaba Monge? El problema de desechos de tierra y terrapleno o de construcción. En este caso, la minería era de su interés. Aquí lo que él postulaba era que tratáramos de imaginar que tenemos un material que se va a extraer de una zona A, como pueden ser minas, por ejemplo, y es necesario transportarlo a una zona B para llevar a cabo alguna construcción, una casa, una fábrica, etcétera, con el menor costo posible. Entonces, bueno, aquí en esta transparencia les presento una imagen que circula en internet de Gaspar Monge, que vivió de 1746 a 1818, y más o menos así de manera general, ¿cuál es la idea gráfica del transporte óptimo? La idea entonces es que nosotros vamos a tener entonces material que sigue esta distribución que va a estar en A y que nosotros entonces vamos a transportarlo a otro lado y puede quedar ahora desde esta otra forma de distribución en B, ¿verdad? Entonces, ya de manera un poquito más formal, Monge estableció que el problema de transporte puede verse como una aplicación, ¿verdad? Una función T de A a B, que es una regla que va a asignar a cada A en A un número específico T de A de B, en donde A es el dominio de T y B es el espacio de llegada de T. Las funciones también se denominan aplicaciones o transformaciones. La notación T de A en R hacia R significa que A es un subconjunto de R y que T entonces va a asignar un valor a T de X en R para cada X en A. Y entonces aquí, bueno, vemos las ecuaciones un poco más formales, donde entonces vamos a tener que nu de B es igual a mu de T inversa de B, ¿verdad? Donde entonces también lo podemos escribir como nu igual a T subíndice número de mu. Monge introdujo lo que se denomina entonces un costo de transporte para ir de X a Y, que es una función estrictamente positiva que debe de cumplir entonces esta condición, ¿verdad? C de X, Y mayor que cero, en donde X es diferente de Y. Por ejemplo, sé que es una función de costo, puede corresponder o puede coincidir con una norma euclidea de X menos Y, que es un caso particular. Es decir, entonces C de X, Y puede ser visto pues como una norma de X y Y, ¿verdad? Una norma X menos Y. De manera general, vamos a buscar pues una aplicación T, al cual le vamos a denominar mapa de transporte continuo, que va a minimizar la función de costo total de transporte dada por la integral de C de X, T de X, diferencial de mu de X. Y entonces lo que nosotros vamos a buscar aquí va a ser un transporte óptimo o un mapa continuo de transporte, ¿verdad? Existen diferentes formulaciones de transporte óptimo. La primera, que es la de Monge, que comenzó a trabajar él en 1781, que vamos a ver, está planteada desde el punto de vista determinista. Y existe una segunda formulación que nos lleva más hacia un marco probabilista, que es la formulación de Kantorovich,
que se brindó entre los años de 1930 y 1940. Kantorovich también recibió el premio Nobel en 1975 y sus trabajos se enmarcaron más desde el punto de vista de la economía. Y finalmente vamos a ver que la tercera formulación, que también se desprende de los trabajos de Kantorovich, perdón, corresponden a una formulación en base a distancias de Wasserstein, que al final de cuentas son funciones de costo que nosotros solemos utilizar pues en muchas áreas de la ciencia para resolver un problema de modelado, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver también el problema que ya veíamos hace rato, donde está la foto de Monge, de cómo nosotros entonces vamos a ir de una distribución de probabilidad que aquí tenemos en azul, que le llamamos distribución alfa, y que si la podemos ver desde el punto de vista de un transporte continuo, podemos ir entonces a una distribución de beta, ¿verdad? O bien, podemos tener una formulación semidiscreta o completamente discreta, ¿verdad? Donde podamos pasar de distribuciones discretas alfa a distribuciones discretas beta. Entonces, ¿qué tipos de transporte óptimo vamos a tener? Vamos a tener esos tres que acabamos de comentar de esta figura, ¿verdad? Dependiendo de las medidas o distribuciones mu y nu, el problema de transporte óptimo puede tomar diferentes formas. Puede ser, por ejemplo, como ya lo comentamos, transporte continuo, en donde ambas medidas son continuas. Puede ser transporte semidiscreto, donde una de las medidas es continua y la otra discreta, y puede ser en dirección contraria, ¿verdad? ¿No? A la que comentamos hace rato en la transparencia anterior. También puede ser puramente continuo, perdón, puramente discreto el transporte, al cual lo vamos a ver como transporte óptimo computacional, y en este caso en ambas medidas son discretas, ¿verdad? Entonces, bueno, si nosotros hablamos ahora de la formulación de Kantorovich, dado que ya comentamos, ya vimos la formulación de Monge. En este caso, Kantorovich tiene tres contribuciones en su formulación. La primera contribución introduce una versión probabilista del problema. Hace rato, por ejemplo, para el caso de de Monge, nosotros establecemos un mapa de transporte al cual le denominamos T, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestra incógnita T no es más que una aplicación de transporte. En el caso de la formulación de Kantorovich, ahora lo vamos a ver, este problema de mapeo en términos de una medida de probabilidad de dos variables, y lo vamos a establecer en términos de una distribución conjunta a la cual le vamos a llamar pi de A, B. Y esta distribución conjunta nos va a expresar cuál proporción de la masa que fue extraída en A va a ser llevada a B. No importa cuál sea pi, ¿verdad? Y que no sea admisible, dado que lo que se debe de tomar es la masa según la distribución mu, y cómo nosotros entonces la vamos a llevar hacia la distribución nu. Entonces, pues lo anterior se traduce por la condición de que pi tenga por leyes marginales a mu y a nu, ¿verdad? A la distribución de mu y a la distribución de nu. Es decir, que una vez que nosotros integramos pi con respecto de la variable y, vamos entonces a encontrar la distribución marginal de mu, ¿verdad? Y asimismo, cuando nosotros integremos con respecto de x, vamos a encontrar la distribución de nu. Entonces, aquí nosotros vamos a podemos tener una separabilidad o una marginalización, lo cual nos va a llevar a la segunda contribución de Kantorovich. Entonces, pues en estas condiciones nosotros vamos a jugar en el problema de Kantorovich el rol que jugaba la condición de nu igual
el mapa de transporte T hacia nu, perdón, de T con respecto de mu. Entonces ahora el problema consiste en buscar entonces un conjunto pi tal que tenga condiciones admisibles y nos permita minimizar el costo dado por la integral de c de x, y diferencial de pi de x, y, ¿verdad? Es decir, basados pues en esa marginalización que nosotros vamos a establecer a partir del conocimiento de distribuciones de probabilidad conjunta de x, y. Este problema es mucho más simple que el planteado por Monge, dado que es un problema lineal en pi. Y entonces en este caso podemos utilizar técnicas de análisis funcional en donde es posible demostrar, bajo ciertas hipótesis algo débiles, que dicho problema admite una solución. En este caso, pues, lo que nosotros pretendemos hacer es obtener entonces los mapas de transporte que nos van a permitir ver cómo nosotros podemos pasar de una distribución mu, cómo vamos a tener, por ejemplo, esos cambios intermedios de distribuciones de probabilidad hasta llegar a una distribución de probabilidad de forma diferente dada por nu, ¿verdad? Que nosotros podemos ver en este caso de manera univariable y a su derecha podemos verlo también en dos dimensiones y más, y se puede generalizar el problema a n dimensiones también. Entonces, la herramienta pues puede ser muy potente, no solamente la podemos aplicar, por ejemplo, para señales en una dimensión, sino para señales bidimensionales, tridimensionales o hasta n dimensionales. Entonces, bueno, aquí la segunda contribución de Kantorovich es la siguiente, que él introdujo pues un problema dual con una interpretación elegante, la cual se revela muy útil hasta la fecha. En este caso, la dualidad consiste en obtener un ínfimo de la función de costo c de x, y, que está formalizada pues por el ínfimo sobre pi de la integral de c de x, y, diferencial de pi de x, y. Entonces el costo óptimo, vamos a ver, de este ínfimo de la función de costo, también nosotros lo podemos descomponer como el supremo sobre phi de y menos psi de x, que deben de ser menor o igual que c de x, y, donde en este caso nosotros ya vemos lo que comentábamos en la primera contribución, esta marginalización, ¿verdad? Que nosotros podemos tener sobre pi de x, y, de tal manera que entonces también nosotros vamos a tener que el supremo va a ser sobre la integral de phi de y diferencial de nu de y menos la integral de psi de x diferencial de mu de x, en donde nuevamente la condición, como ya lo habíamos comentado aquí en el Supremo, es que eh, phi de y menos psi de x debe de ser menor o igual que c de x, y. La tercera y última contribución de Kantorovich justamente nos lleva al establecimiento de la distancia de Wasserstein, que es a partir de la cual nosotros entonces vamos a estar trabajando para poder llevar a cabo un proceso de optimización. Lo que Kantorovich comprendió de su problema es que él veía al inicio el planteamiento del problema desde un punto de vista de una aplicación, ¿verdad? Entonces, esto puede ser útil en investigaciones puramente teóricas que hacen intervenir medidas de probabilidad. En particular, se fue inspirando en el problema de del transporte óptimo, para lo que él definió pues una distancia de Kantorovich-Rubinstein. Esta distancia se hace sobre el espacio de medidas de probabilidad y entonces
lo podemos definir de la siguiente manera, ¿verdad? La distancia de Kantorovich-Rubinstein se plantea de la siguiente manera. Sean dos medidas de probabilidad, mu y nu, bastante manipulables sobre un espacio métrico x, d. Entonces se tomará como distancia de mu a nu el costo mínimo de transporte de, de mu a nu, en donde la D subíndice KR de mu, nu igual al ínfimo sobre pi de la integral de d de x, y, diferencial de pi de x, y, que es, como dijimos, la distribución conjunta de probabilidades sobre las cuales nosotros vamos a tratar de definir este transporte óptimo, ¿verdad? De aquí, entonces, de las distancias de Kantorovich-Rubinstein, se definen entonces las distancias de Wasserstein, que corresponden pues a un caso particular de la distancia de Kantorovich-Rubinstein. Y entonces nosotros vamos a tener que la distancia de Kantorovich-Rubinstein está dada como la distancia de mu0, mu1 igual a la integral, perdón, a la raíz cuadrada del ínfimo sobre pi de la integral de la distancia cuadrada de x, y, diferencial de pi de x, y. Y de aquí entonces nosotros definimos las distancias de Wasserstein como W de alfa de B, ¿verdad? Donde vamos a tener que en este caso vamos a tener normas P, donde P puede tomar diferentes valores entre 0 y 2, como vamos a comentar más adelante, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a tener una, pues, conjunto de distancias, por eso les denominamos distancias de Wasserstein, que van a depender del valor que nosotros le demos a P. Entonces, pues, esta sería la forma, pues, en que nosotros vemos el problema de transporte óptimo, pues, desde el punto de vista de la proposición de Kantorovich. Entonces, eso fue lo que, por su parte, Cedric Villani trató de retomar estos trabajos para enseguida él hacer esa reconstrucción o reconstitución del transporte óptimo, pero también él tomó algunos otros resultados de investigadores importantes con los que él estuvo trabajando, como Jean Bronier, Mike Cullen y John Matter, como lo comento en esta otra transparencia, ¿verdad? Más o menos, él plantea que hay un redescubrimiento del transporte óptimo en los años 80. Todavía, bueno, entonces desde el punto de vista continuo, a partir pues de trabajos de Jean Bronier, Mike Cullen y John Matter. Y ya para pasar hacia la discretización del problema, pues él encuentra también que existe otra evolución del transporte óptimo ya después del año 2000, con los trabajos de Luis Ángel Caffarelli, donde todavía se habla de transporte óptimo continuo, y de Robert McCann, que nosotros más adelante vamos a ver que de hecho justamente se plantean condiciones bajo las cuales converge la solución de ecuaciones diferenciales, eh, desde el punto de vista del transporte óptimo, y está planteado en términos de un teorema de McCann. Y ya después, a partir ya sobre todo del año 2010 en adelante, como ya se ha tratado el problema de transporte óptimo, no solo desde el punto de vista continuo, sino desde el punto de vista discreto, a partir de los trabajos de Gabriel Peire y Marco Cuturi y otros colaboradores que ellos han tenido, sobre todo, como lo comento, desde el 2010 hasta hoy en nuestros días. Entonces, bueno, a partir pues de los trabajos de Jean Bronier, también empieza entonces a darle forma a su formalidad de transporte óptimo, Cedric Villani. En el caso del trabajo de Jean Bronier,
él se enfocaba en problemas de mecánica de fluidos incompresibles. En este caso, él trataba de hacer una representación o formulaciones desde el punto de vista eulerianas y lagrangianas, o bien ecuaciones de Euler-Lagrange, donde él trata con campos de vectores de velocidad y trayectorias de partículas. Entonces, en este caso, se puede demostrar que las derivadas parciales de x con respecto de t son iguales, pues, a u de t, x de t. Eh, en este caso, nosotros vamos a encontrar que se establece, pues, este, un planteamiento en donde u de t de x de t es un vector de velocidades de las partículas y x de t es la posición en el tiempo de las partículas. Como el fluido es incompresible, si se toma un conjunto de partículas, entonces se sigue su evolución y el volumen total que éstas ocupan seguirá siendo el mismo. Dicho de otra manera, si m designa la medida de Lebesgue, entonces x subíndice número de m es igual a m. De aquí, ¿qué se obtiene? Se obtiene entonces un proyector de Brognier. Brognier logró responder positivamente eh, a lo que nosotros llamamos medida de Nu, que es absolutamente continua con respecto de la medida de Lebesgue, y entonces esto significa que D de Nu, que la diferencial de Nu, entonces es igual a la probabilidad de X por la diferencial de mu de X. Bajo estas hipótesis, Brognier demuestra que el transporte óptimo propuesto por Monge es posible, dado que existe entonces una aplicación T única que se realiza a partir del ínfimo de la integral de c de x, t de x, diferencial de mu de x. Y entonces llegó a caracterizar geométricamente dicha aplicación. Esto es de forma tal que nosotros vamos a tener que se puede hacer o llevar a cabo esta caracterización si nosotros eh, consideramos eh, que el gradiente de, de psi corresponde a una función convexa. Un gradiente de una función convexa como módulo de algunas hipótesis de regularidad. Esto significa que nosotros vamos a contar con una aplicación invertible y entonces el inverso será como lo aprendemos en análisis convexo. Esto es el gradiente de la transformación de Legendre de, de, de psi, ¿verdad? Lo cual se denota como psi superíndice asterisco. Entonces, a eso o le vamos a llamar nosotros como el proyector de Brognier, ¿verdad? Entonces, lo podemos escribir como pi mayúscula de x igual al gradiente de psi superíndice asterisco o simplemente x, ¿verdad? Es decir, que entonces nosotros vamos a tener que el gradiente debe de existir y para que exista el gradiente, entonces vamos a definir que psi debe de ser una función convexa. Entonces, la principal característica es que debe de haber convexidad de psi. Por su lado, en el trabajo de Mike Cullen, él también trabajaba con ecuaciones diferenciales parciales, no más que desde el ámbito de la meteorología. Es decir, él las planteaba como ecuaciones semigeostróficas, las cuales se utilizan para el modelado y descripción de frentes, ¿verdad? De frentes, este, no sé, por ejemplo, frentes fríos o frentes de calor, cuando se presentan cambios brutales, pues, de campos de velocidades. En este caso, él también eh, establece que es posible encontrar una solución
a estas ecuaciones diferenciales de acuerdo al transporte óptimo, en donde nuevamente él reformula la ecuación diferencial en términos del proyector de Brognier. Y entonces él llega exactamente a la misma conclusión, ¿verdad? De que se tiene que asegurar la existencia del gradiente de una función convexa para que entonces desde el punto de vista del transporte óptimo él pueda resolver sus ecuaciones diferenciales. Y en el caso del trabajo de John Matter, él se interesa más a el modelado de sistemas dinámicos hamiltonianos. Igual en este caso también es posible aplicar el transporte óptimo para obtener una generalización de la solución, solo que ahora entonces la representación es en términos de sistemas hamiltonianos y también podemos llegar que esta representación se puede hacer desde el punto de vista de sistemas lagrangianos, definidos en este caso por el lagrangiano L de x, nu. eh, Estrictamente L de x, nu debe de ser también una función estrictamente convexa como función de velocidad de nu, ¿verdad? Como es el caso de la energía cinética. Bueno, en este caso se puede estar hablando de un potencial cuadrático, por ejemplo, ¿no? Sobre la velocidad. Y corresponde bien, pues, a una función convexa sobre las velocidades. Entonces, en este caso, se puede hacer la siguiente sustitución de la ecuación 16 en términos de la ecuación 17 que corresponde pues a una solución establecida por Kantorovich, como ya lo vimos anteriormente en las transparencias que ya presenté hace un momento, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a reemplazar la condición en donde X corresponde a una trayectoria cerrada por la condición en la que mu es una medida invariante, que se puede escribir entonces también desde el punto de vista de la aproximación de este, de eh, perdón, de Monge y también de Kantorovich, en donde x de t es el flujo lagrangiano y entonces en este caso la ecuación 15 se puede reescribir como la ecuación 19, ¿verdad? La integral de nu diferencial de mu de x, nu es igual a b, que es la velocidad promediada con respecto de la medida mu. Entonces, pues, de estos trabajos que presentaron estos tres investigadores, se deriva un teorema importante para el transporte óptimo que propone Macan. Entonces, en este caso, una vez que se ha mostrado la parte fundamental de transporte óptimo, como lo retoma Cedric Villani en términos de los trabajos de los tres investigadores, incluyendo también la propuesta de Gaspar Monge, en este caso, como podemos ver, el transporte óptimo puede impactar en diferentes dominios de la ciencia y en este caso nosotros hacemos las siguientes consideraciones para el teorema de Macan. En este caso se unifican algunas ideas que ya comentamos y en este caso también nos vamos a colocar en términos de una variedad riemanniana M, que es suave, convexa y compacta. Eh, en este caso, bueno, si no les gustan a ustedes las variedades abstractas, podemos definir solamente que se puede considerar poner todo lo anterior en un conjunto Rn y suponemos ahora que se han dado dos medidas, ¿verdad? Mu y nu, con una mu absolutamente continua con respecto de la medida de volumen en m y entonces tomamos el costo de transporte como c de x, y igual al ínfimo sobre gamma donde este ínfimo se va a hacer sobre la integral de 0 a 1 de un medio de la norma cuadrática de la
derivada de gamma de t de t. Dicho en otras palabras, la función es semicuadrática y corresponde a una distancia geodésica. Entonces, bueno, en este caso, el teorema de Macan postula que existe una solución única al problema de transporte óptimo de Monge, tal que tenemos dos condiciones. La condición 1 nos dice que entonces este transporte, este mapa de transporte T de X, debe de ser una función exponencial para asegurar que es una función convexa y que además va a actuar sobre el gradiente de psi de X, ¿verdad? Entonces, en este caso, la ecuación 22 nos dice que este procedimiento define que la aplicación de transporte de X es que este de X, entonces puede ser invertible y entonces nosotros podemos resolver el problema de transporte óptimo. Por otro lado, en la condición 2 nosotros tenemos que la función psi posee entonces la propiedad de convexidad y entonces vamos a tener que psi de X es igual al supremo sobre Y de phi de Y menos C de X, Y. Entonces, bueno, el transporte óptimo se relaciona con la curvatura de Ricci de la siguiente manera, ¿verdad? En el caso de variedades, la idea de base es que el transporte óptimo sea un medio robusto para codificar la información sobre la curvatura que nosotros tenemos de Ricci de la variedad. A esto nosotros este, eh, le agregamos pues la condición establecida anteriormente en el teorema de Macan, donde entonces t de x corresponde a una función convexa, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros vamos a tener que cuando se realiza el transporte entre las dos medidas, f de x a g de y, lo que va a intervenir en el cambio de variable será el determinante de la jacobiana de la aplicación del transporte. A eso nosotros le vamos a llamar f de x, que va a estar dado como g de t de x, determinante de la jacobiana de la exponencial del gradiente de phi de x. ¿Esto qué propone? Propone que el problema de calcular la jacobiana de la aplicación, ¿verdad? Hola, doctor, lo dejamos de escuchar por un momento. Vamos a tener que la curvatura de Ricci es mayor o igual a cero. Si la curvatura de Ricci es igual a cero, en este caso nosotros vamos a tener que la variedad en realidad no tiene curvatura y la geodésica adecuada recomendada es simplemente una distancia euclidea. Sin embargo, y como clásicamente tenemos nosotros en muchos problemas dentro de la ingeniería, pues existe curvatura en la variedad, hay curvatura en la variedad. La geometría no es euclidea, sino que nosotros vamos a tener este, otro tipo de medidas que pueden ser más prudentes. Y entonces, si la curvatura de Ricci es mayor o igual que K, en donde n corresponde, por ejemplo, a la cantidad de dimensiones de nuestro problema, entonces la geodésica adecuada va a corresponder a una distancia o a distancias de Wasserstein, ¿verdad? En este caso, nosotros ya definimos o ya aceptamos pues que la variedad tiene curvatura. Y entonces el transporte óptimo para nosotros es una herramienta que podemos utilizar para resolver cualquier tipo de problemas
que se puedan plasmar en términos de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, pues, esto pues en cuanto a lo que es el transporte óptimo desde el punto de vista continuo. Tenemos pues esos postulados, ¿verdad? El postulado dijimos de Gaspar Monge, el postulado de Kantorovich que nos va a llevar al postulado del uso de distancias de Wasserstein para poder entonces trabajar con transporte óptimo visto pues en términos de distancias que vamos a optimizar o bien funciones de costo que nosotros podemos establecer para nuestro problema y poder entonces resolver luego nuestro problema de optimización este, y que puede ser un problema de entrenamiento de, de un modelo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora hablemos del transporte óptimo discreto o transporte óptimo computacional. Desde el punto de vista numérico, es posible entonces ahora traducir las propiedades teóricas que ya se establecieron en los trabajos de Cedric Villani. Y en este caso, pues son herramientas escalables y elegantes que se pueden ver desde el punto de vista de Peiré y de Couturi para ahora pasar el transporte óptimo desde el punto de vista ahora discreto, ¿verdad? O que ellos le llaman computacional. Vamos a ver que en este caso nosotros podemos hablar de medidas de probabilidad, pero desde el punto de vista discreto, ¿verdad? Donde en este caso nosotros vamos a tener vectores de probabilidad para cualquier elemento A o B que son variables simplex, donde estas deben de cumplir con los todas las postulados de las distribuciones de probabilidad, en este caso discretas, ¿verdad? A esto nosotros les vamos a llamar medidas discretas, ¿verdad? Una medida discreta con pesos A y localidades X1, X2 y así sucesivamente hasta XN, de tal manera que entonces, como ya lo comentaba anteriormente, entonces también vamos a tener distribuciones alfa y beta vistas desde un punto de vista discreto, ¿verdad? En este caso, delta de X, por ejemplo, para la distribución alfa, nosotros vamos a tener que corresponde a una función de Dirac en la posición X y que intuitivamente es la unidad de masa que está infinitamente concentrada en la localidad X. Entonces, pues, vamos a tener medidas de probabilidad A para describir alfa y medidas de probabilidad B para describir beta. Entonces, pues, podemos tener medidas de probabilidad generales. Una característica, pues, que para nosotros es conveniente desde el punto de vista discreto del OT, es que se puede tratar, pues, con medidas que sean continuas o discretas en un mismo marco de trabajo. Y en este caso, bueno, tenemos esas relaciones de conjuntos de medidas de radón, M de X en el espacio X. Y bueno, esta parte, me voy a ir un poquito más rápido para ver entonces ahora cómo podemos ver desde el punto de vista discreto el postulado de Monge y luego después cómo podemos ver desde el punto de vista discreto el postulado de Kantorovich. Entonces, el problema de Monge desde el punto de vista discreto requiere que se brinde una matriz de costo C subíndice I, J, ¿verdad? Entonces, la función de costo que nosotros describíamos desde el punto de vista C de X, Y, en este caso ahora la podemos formular desde el punto de vista discreto como una matriz a la cual le vamos a llamar C subíndice I, J.
donde I está dentro de los valores de n y J está dentro de los valores de M, que son conjuntos enteros, ¿verdad? De valores enteros. En este caso, el problema de asignación óptima busca una biyección sigma en el conjunto de permutaciones de n, de los elementos, de tal manera que entonces ahora el problema de Monge puede ser visto como un mínimo, como una minimización sobre las permutaciones del criterio 1 sobre n, sumatoria de igual con 1 hasta n, de la matriz C subíndice I, sigma de I, ¿verdad? En este caso, pues, se puede evaluar de manera inocente la función de costo anterior utilizando las permutaciones en el conjunto de permutaciones de n, ¿verdad? Como el conjunto tiene un tamaño n, que es enorme aún para valores pequeños de n, entonces, pues tenemos un problema de cómputo bastante considerable, ¿verdad? Entonces aquí el problema de Monge desde el punto de vista de medidas discretas establece pues lo siguiente: para dos medidas discretas alfa y beta, se busca entonces un mapa que asocia a cada punto XY un solo punto YJ, el cual debe empujar la masa de alfa hacia la masa de beta. A esto nosotros le vamos a llamar operador de push o push forward. Es decir, en este caso nosotros establecemos pues un mapa discreto T, de tal manera que nosotros vamos a pasar de x1, x2 hasta xn hacia y1, y2, hacia ym, que entonces debe verificar lo siguiente, ¿verdad? Que para todo j en m, entonces ahora bj es igual a la sumatoria sobre yj de los i, o bien que lo podemos escribir de forma compacta utilizando la notación de Monge en términos de nuestro mapa T subíndice número de alfa igual a beta. Debido a que todos los elementos de B son positivos, el mapa es necesariamente subyectivo. Bueno, ahora, bueno, aquí hay algunas formalidades sobre el operador de push forward o de push, que entonces nos indica que para un mapa continuo T de tal que X se mapea hacia Y, se define pues este operador push forward T es su índice número. En este caso, obviamente, para medidas discretas. Y en este caso, pues lo que estamos tratando de justificar es que nosotros entonces vamos a tener un mapa de transporte desde el punto de vista discreto que sigue las mismas condiciones que un mapa de transporte desde el punto de vista continuo. Y por lo tanto, entonces puede ser invertible o inversible, de tal manera que nos permita resolver desde el punto de vista discreto el problema de optimización. Entonces ahora veamos ahora cómo sería desde el punto de vista de Kantorovich. Igual, los postulados de Kantorovich que ya comentamos desde el punto de vista analógico, también aquí se trata de, de preservarlos, de tener, por ejemplo, esa dualidad, ¿verdad? En este caso, dijimos, a diferencia del problema de Monge, donde consideramos que T corresponde a un mapa de transporte desde el punto de vista determinista. En el caso de Kantorovich, se puede ver desde el punto de vista probabilista. Y de manera
de mejor manera, entonces nosotros podemos ver cómo va a estar esa interacción de la matriz de costo C y J con respecto de la distribución de probabilidad conjunta que también nosotros vamos a poder construir en términos de una matriz P, I, J. Entonces, desde el punto de vista discreto es de interés el problema de Kantorovich, ya que en este caso, a diferencia de el problema de Monge, pues nosotros podemos utilizar histogramas, ¿verdad? Eh, déjenme, este, continúo hacia adelante. En este caso, pues, debido a que nosotros podemos tener esa dualidad que ya describimos en el caso de Kantorovich desde el punto de vista marginal, entonces nosotros podemos tener desde el punto de vista discreto acoplamientos admisibles que se pueden caracterizar de manera sencilla respecto a los mapas de Monge a partir de U mayúscula de A, B igual a P dentro de los reales positivos N cruz M, donde en este caso nosotros vamos a tener que A es la marginal a la cual le vamos a llamar P1 subíndice M, y por otro lado el vector B va a ser igual entonces a la marginal de P transpuesta. El conjunto de matrices UA, B va a estar entonces limitado y definido por N más M restricciones de igualdad. Adicionalmente, mientras la formulación de Monge es intrínsecamente asimétrica, en el caso de la formulación de Kantorovich siempre es simétrica debido a la dualidad que ya comentamos anteriormente. En este sentido, pues, en el que nosotros vamos a tener un acoplamiento P y está en UAB, sí, solo sí, P transpuesta está en U de A, B. Y entonces el problema de transporte desde el punto de vista de Kantorovich ahora se puede ver como L subíndice C de A, B, que entonces va a ser igual a el mínimo sobre P de la sumatoria sobre I, J de CI, J por P de I, J, ¿verdad? En donde, por un lado, como ya comenté hace rato, C de I, J corresponde entonces a la matriz de costo, mientras que P de I, J va a corresponder a la matriz de probabilidades conjuntas desde el punto de vista discreto para poder entonces tener nosotros ahora el planteamiento de una distancia, ¿verdad? De una distancia que en este caso no es métrica, sino claramente probabilista. También se puede ver como un programa lineal y como es usualmente en la programación lineal, las soluciones óptimas no son necesariamente únicas. Entonces, en este caso, se trata de buscar un plan de transporte óptimo al cual le vamos a llamar P asterisco, que cuantifica para cada par I, J la cantidad de P, I, J adecuados para realizar el transporte del lugar de extracción I al lugar de construcción J. Entonces, en este caso se pueden utilizar matrices de permutación como acoplamientos. Para una permutación sigma en Per-Mener, entonces escribimos P subíndice sigma para la matriz de permutaciones correspondientes de la siguiente manera, ¿verdad? Como P subíndice sigma de I, J igual a 1 sobre N si J es igual a sigma I o 0 de otra manera. Y también se puede verificar en este caso que existe convergencia de el postulado
de Kantorovich hacia el problema de asignación de Monge, mediante la minimización de, de este criterio de distancia establecido en términos de distancias de Wasserstein, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí esto también me lo voy a pasar y me voy pues hacia el uso pues de las medidas de distancia de Wasserstein, ya pues visto como un postulado desde el punto de vista de Kantorovich. Se considera en el caso de las distancias de Wasserstein que un término introducido por Rubner y sus colaboradores en 2000 se refiere pues a medidas geodésicas, ¿verdad? O medidas de terrestres. Y vamos a ver que en este caso nosotros vamos a tener pues esa manera de acoplar la matriz C desde el punto de vista de una distancia con respecto de la matriz de P de I, J. Entonces, bueno, aquí tenemos una proposición donde suponemos que n es igual a m y que para algún p mayor o igual que 1 tendremos que c es igual a dp, que es entonces una distancia probabilista que va a estar dentro de Rn, n, ¿verdad? Y que corresponde pues a una distancia en n y que cumple con ciertas condiciones como simetría, segunda, donde D de I, J es igual a cero si solo si I es igual a J, y que también se cumple con la desigualdad del triángulo, de tal manera que D subíndice I, K es menor o igual a D I, J más DJ, K. Entonces nosotros en este caso vamos a tener la definición de distancias de Wasserstein, a las cuales les vamos a llamar W subíndice P de A, B, que definen a la distancia en sigma n, ¿verdad? En este caso vamos a denotar que WP entonces va a depender de D, como ya lo comentamos en la definición anterior. Es decir, que WP es pues simétrica positiva y eso significa pues que W de subíndice P de A, B es igual a cero si solo así A es igual a B. Si las dos distribuciones de probabilidad son eso exactamente entonces iguales, alfa y beta, entonces en este caso nosotros vamos a tener que la distancia de Wasserstein es exactamente igual con cero, ¿verdad? Y por otro lado también se satisface la desigualdad del triángulo. Entonces, pues, las distancias de Wasserstein se pueden ver pues como medidas geodésicas que nos van a permitir establecer una norma entre dos distribuciones de probabilidad. Y nosotros lo podemos hacer no solamente desde el punto de vista continuo, sino que también lo podemos hacer desde el punto de vista discreto, una vez que nosotros tenemos histogramas vistos desde el punto de vista de medidas arbitrarias que inclusive no necesariamente deben de ser discretas, ¿verdad? Y entonces nos puede permitir pasar, pues, de utilizar un plan de transporte desde el punto de vista continuo hacia hacia lo que es una distribución discreta, o bien desde punto de vista continuo a una distribución continua o desde medidas puramente discretas de histogramas a histogramas, ¿no? Entonces, eso sería pues los planteamientos que hacen Gabriel Peiré y Marco Kuturi, que entonces lo que nosotros comentamos desde el punto de vista continuo de los trabajos de Cedric Villani, entonces se pueden discretizar para que nosotros utilicemos este tipo de herramientas para
establecer funciones de costo a las cuales les vamos a llamar distribuciones de perdón, distancias de Wasserstein, y entonces poder resolver un problema de optimización. Entonces, bueno, ya pasando, ahora habiendo presentado ya el transporte óptimo, visto pues en términos de distancias de Wasserstein, cómo nosotros las podemos utilizar en problemas de procesamiento de señales, particularmente en el caso de procesamiento de imágenes y todavía más particularmente en aplicaciones de adaptación de dominio. Y en donde seguido nosotros solemos utilizar GANs o modelos generativos basados en redes neuronales profundas. Entonces, en este caso, bueno, hablemos ahora de adaptación de dominio y de GANs. Comencemos por lo que es una definición informal de lo que significa la adaptación de dominio. La adaptación de dominio, nosotros podemos considerar, ya que hablamos de la herramienta de transporte óptimo, puede utilizar este transporte óptimo para encontrar un acoplamiento entre los dominios de origen y dominio de destino. En este caso, la idea es que nosotros transportemos los datos de origen y sus etiquetas al dominio eh, de destino, estableciendo pues un mapeo adecuado de acoplamiento. Veamos desde el punto de vista gráfico qué significa entonces la adaptación de dominio. La adaptación de dominio significa que nosotros vamos a transferir conocimiento de un conjunto de datos de origen a un conjunto de datos destino, utilizando los datos de origen etiquetados para luego clasificar los datos de destino sin etiquetar. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tratar de hacer es entonces de, por ejemplo, nosotros les vamos a llamar a estos puntos que están en azul, que representan a esta imagen de ejemplo, les vamos a llamar datos de origen, y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que estos datos de origen los vamos a tratar de acoplar a estos datos que nosotros tenemos aquí en naranja, para la imagen que nosotros tenemos más hacia, que representan a la imagen que está más hacia nuestra izquierda. Y entonces una vez que nosotros logramos encontrar ese mapa, vamos a tener, perdón, esa relación, de tal manera que nos va a permitir entonces tener esa, esa acoplamiento de los datos, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué significa? Que como nosotros lo vemos en esta imagen, podemos entonces trasladar información de una imagen hacia otra imagen, ¿verdad? Particularmente una imagen de origen hacia una imagen de destino u objetivo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, como lo muestro en esta diapositiva, podemos elegir, por ejemplo, que nuestra imagen de origen sea donde están las cebras y nuestra imagen de destino sea a donde están los caballos, y entonces podemos ahora pasar algunas características de las cebras hacia sustituirlas en algunas características que tenía el caballo. Por ejemplo, en este caso, en la parte de abajo, si nosotros trasladamos las características de la cebra al caballo, entonces podemos ver cómo este caballo que tenemos aquí ahora tiene rayas, ¿verdad? O estas franjas blancas y negras, eh, que normalmente tiene una cebra, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos jugar con ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Que nosotros podamos trasladar información de texturas de una imagen origen hacia una imagen destino, y no solamente eso, también podemos trasladar colores, dado que estos también pueden ser
vistos en términos de distribuciones de probabilidad, ¿verdad? O de distribuciones de colores. Entonces aquí vemos algunos otros ejemplos de, de, de imágenes origen, donde podemos tomar pues algunos colores o características para imágenes destino, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que es la adaptación de dominio. Desde el punto de vista ahora de las GANs corresponden a modelos generativos, los cuales son algoritmos o arquitecturas de redes neuronales que van a estar diseñados para aprender y generar nuevos datos que se asemejan a un conjunto ya existente. En este caso, nosotros solemos clasificar los modelos generativos en tres grandes familias, lo que son autoencodes variacionales o BAES, redes generativas antagónicas o GANs, de sus siglas en inglés, y también modelos de difusión o Diffusion Models, DM de sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, nosotros en particular, pues estamos trabajando con redes generativas antagónicas o adversarias, GANs, que normalmente van a estar compuestas de, estos modelos van a estar compuestos de dos redes neuronales profundas, ¿verdad? A una de las redes neuronales profundas, le vamos a llamar modelo generador y a la otra le vamos a llamar modelo discriminador. Y el procedimiento para llevar a cabo la generación de nuevos datos, o bien para poder llevar el acoplamiento o poder llevar a cabo la resolución del procedimiento de adaptación de dominio, pues lo podemos llevar a cabo de manera iterativa, ¿verdad? En el caso de las GANs, particularmente aquí así, en esta transparencia, perdón, déjenme regreso a a su derecha, ustedes pueden ver en términos de un diagrama de flujo cómo está constituida una GAN, ¿verdad? Primero requerimos de un vector aleatorio de entrada que va a irse hacia nuestro modelo generador. Luego después, entonces vamos a generar un ejemplo y lo vamos a comparar con respecto de un ejemplo de la vida real. Y entonces aquí, luego estos dos van a ir hacia al modelo discriminador, donde este se va a encargar de ver qué tan cercano está nuestro modelo generado con respecto del modelo perdón, de los datos o de nuestro modelo de ejemplo del mundo real. Y una vez que nosotros estemos tan cerca como sea posible del ejemplo del modelo del mundo real, entonces nosotros vamos a tratar de decir o establecer que se generó una muestra que sigue la misma distribución de probabilidad de, de lo que corresponde a los ejemplos reales, ¿no? Y entonces, ahora nosotros pues tenemos que establecer una distancia, pues, desde el punto de vista, este, de los modelos, entonces tenemos que establecer pues una función de costo, que en este caso, como ya lo comentamos, lo vamos a hacer desde el punto de vista de distancias de Wasserstein, y entonces vamos a establecer una distancia entre GANs, ¿verdad? Entre modelos generativos neuronales antagónicos, y en este caso redefinimos pues nuestra distancia de Wasserstein en términos de W de PDR, PDFI, donde PDR significa a la distribución de probabilidad de los ejemplos del mundo real y P subíndice teta corresponde a la distribución de probabilidad de los modelos que estamos generando, establecer entonces la distancia, en qué momento las distribuciones entonces son o coinciden o son parecidas para establecer que entonces estamos generando nuevos datos como si fueran datos que siguen a la distribución de probabilidad del mundo real.
Entonces, esta visión, nosotros la vamos a utilizar en el trabajo de tesis o la estamos utilizando en el trabajo de tesis de Gloria Castañeda, mientras que en el caso del trabajo de Eduardo, nosotros ahora vamos a generar datos, pero no solamente vamos a generar datos de, de, de imágenes, sino que vamos a tratar de adaptar, hacer una adaptación de los colores para llevar a cabo un proceso de detección de espigas, de, ¿cómo se llama? De trigo. Entonces, en este caso, para el caso de este Eduardo, nosotros no solamente utilizamos las distancias de Wasserstein, sino que además utilizamos una penalización de dichas distancias que se van a ver reflejadas en la minimización de una función de gradiente de divergencia de Sincorn, que son unos planteamientos un poquito más recientes de algunos colaboradores de Gabriel Peiré y de algunos de sus estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, pues, para el caso del trabajo, del segundo trabajo para el cual les voy a presentar algunos resultados de la tesis de Eduardo, que está todavía llevando ahorita a cabo con nosotros, este, en aplicaciones, pues, de procesamiento digital de imágenes. Entonces, en el caso de la tesis de Gloria Castañeda, la idea es que nosotros tengamos o podamos generar imágenes de rocas para poder llevar a cabo el entrenamiento de un modelo profundo para problemas de reconocimiento de formas de rocas, ¿verdad? En este caso estamos también colaborando con el doctor Gamaliel Moreno Chávez, que es un compañero que también está en el cuerpo académico de procesamiento digital de señales, y él a su vez colabora con algunos colegas de San Luis Potosí que tienen interés en geología, y por eso la propuesta de utilización de procesamiento de este tipo de imágenes, ¿verdad? Para entonces analizar diferentes tipos de rocas y en cuanto a su forma. También vamos a presentar algunos resultados de Eduardo Salas, como lo comentaba hace un momento, también del uso de transporte óptimo para la detección de imágenes de espigas de trigo. En este caso, como ya lo comenté, más allá del uso de funciones de Wasserstein, de distancia de Wasserstein, estamos más interesados en la divergencia de Synchron, que son otra forma pues de ver las distancias de Wasserstein desde un punto de vista donde se utilizan funciones de costo penalizadas que nos aseguren una optimización cada vez más robusta. Entonces, bueno, en el caso de la tesis de Gloria, aquí vemos pues cómo después de algunas épocas que nosotros hemos establecido para poder generar imágenes de rocas, cómo van la WGAN nos va dando cada vez mejores resultados conforme vamos avanzando en la optimización, de tal manera que entonces hay una convergencia hacia la síntesis de diferentes formas de rocas, como lo vemos en la imagen del inciso D, ¿verdad? Ya ahí ya logra sintetizarnos entonces nuestros algoritmos, diferentes tipos de perfiles, mm, como los que tenemos en el inciso D, y estos son los resultados que ha obtenido esta Gloria en términos pues de la generación de imágenes de diferentes perfiles de rocas que nos sirvan pues para entrenar
un sistema de reconocimiento de formas, pues, de rocas. En el caso del trabajo de Eduardo, aquí nosotros podemos tener, como ya lo comentaba anteriormente, una adaptación de dominio vista desde el punto de vista de los colores. Y en este caso nosotros vamos a tener una imagen origen y una imagen destino u objetivo, que solemos tener también nosotros debido a que nosotros vamos a tener variaciones en las cámaras a la hora de obtener los datos, y entonces para poder llevar a cabo la detección tenemos que tratar de minimizar esa variación, ¿verdad? Por ejemplo, si comparamos la imagen de origen, tiene en la parte de abajo vemos unas nubes de puntos de cómo están distribuidos los valores de color de nuestra imagen origen, y vemos en el caso de lo mismo para el caso de la imagen objetivo, y vemos que hay una variabilidad diferente, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos establecer un acoplamiento, una adaptación de los colores eh, para llevar a cabo una detección cada vez más robusta, pues entonces aplicamos también aquí transporte óptimo, y entonces aquí tratamos de transportar algunas características de la imagen objetivo hacia perdón, sí, de la imagen destino hacia la imagen objetivo, de tal manera que eso nos reduce la variabilidad y entonces nos permite aumentar la detección en este caso, lo que son las espigas, ¿verdad? De cómo son las formas de las espigas. Por eso, si ustedes ven aquí en los resultados, utilizando diferentes funciones de Wasserstein, inclusive también la divergencia de Sinkhorn, vemos cómo se trata de hacer esa adaptación, entonces, de, de dominio de colores, de una imagen que inicialmente tenía una variación grande hacia una variación más pequeña, como lo tiene la imagen de destino. Y también en el caso de Eduardo, no solamente ha utilizado diferentes funciones de distancia de Wasserstein, sino que también en la divergencia de Sinkhorn esta también depende de otros parámetros que él ha variado también para tratar de que cada vez también la robustez aumente más. Y entonces en este caso les presento los resultados solamente utilizando la divergencia de Sinkhorn, donde ahora él utiliza diferentes valores de la divergencia. eh, Déjenme regreso rápidamente hacia este, la función de Sinkhorn, como lo podemos ver aquí, esta divergencia de Sinkhorn, que está también reescrita como SD, subíndice C, epsilon, o bueno, sí, o los subíndices, en este caso, los redefine Eduardo con otras variables a las cuales él les llama Blurry Rich, de tal manera que variando estos valores dentro de la divergencia de Sinkhorn, también todavía le puede llevar a una adaptación más robusta, ¿no? En este caso, nuevamente, tenemos la imagen objetivo y la imagen destino, y entonces cómo nosotros podemos obtener mapas de transporte que nos puedan brindar nuevamente esa reducción de la variabilidad de la imagen objetivo hacia la imagen destino, de tal manera que nosotros podamos utilizar esta adaptación de dominio de los colores y poder llevar a cabo este, un mejor proceso de detección, pues, de espigas de trigo. Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, pues, hace algunos años hacia acá en el grupo de investigación, con los diferentes trabajos de nuestros tesistas.
No sé si tengan preguntas, agradezco su atención